Hola, soy José Luis Ibaja. Bienvenidos a otro Butaca 2014 de Grada Norte. Estamos aquí en nuestros anfitriones de El Mentidero, el centro artístico que se ubica precisamente en el centro de Hermosillo, donde nos abrieron las puertas para hacer un especial de Butaca 2014 inédito, quizá para la prensa deportiva aquí de Sonora, porque tenemos dos invitados que vamos a estar hablando del deporte profesional aquí en Sonora y vamos a empezar con este Butaca 2014 de Grada Norte. Acompáñenme. Buenas tardes, buenas tardes. Gusto, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver, aquí. Bueno, ahora sí, estamos aquí. Muchísimas gracias por atender este Butaca 2014 de Grada Norte. Pues estamos ahora sí, como les comentaba, con dos invitados especiales en pues yo creo que un hecho inédito, porque quizá nunca se había dado la oportunidad de que el deporte profesional de Sonora, en específico aquí en Hermosillo, se pudiera reunir con las cabezas de estos dos invitados que tenemos, que los voy a presentar por orden alfabético, de acuerdo al club que representan. Juan Pablo Rojo, presidente de Cimarrones de Sonora, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, gracias. ¿Sí? Y también por parte de Naranjeros de Hermosillo, Pablo de la Peña, muchísimas gracias por tener esta convocatoria. Y nada más quisiera comentarle también a la gente que habíamos invitado también a Miguel Ángel Figueroa, presidente de Rayos de Hermosillo, por supuesto el básquetbol del Cibacopa, a que estuviera reunido con nosotros por un tema de salud que, bueno, pues el área de prensa de Rayos nos comunicó. No pudo estar, estuvimos aguantando hasta lo más que se pudo. Esperamos su pronta recuperación y estamos al pendiente de su salud, que esperemos que sea pues muy pronto, porque pues hay playoffs aquí en el Cibacopa y seguramente los Rayos van a estar llegando lejos. Bueno, pues antes que otra cosa, pues también agradecer al Mentidero que, repetimos, nos está abriendo las puertas en este lugar para poder hacer esta entrevista. Muchísimas gracias al Mentidero, este centro artístico que se ubica aquí en el corazón de Hermosillo. Y por supuesto la producción de Ramsés Baduki, Karen Villela, aquí por parte de Grada Norte. Pero vamos a iniciar ahora sí. Pues aquí tengo una lista de cosas, de temas, y les agradezco muchísimo que hayan accedido a esta dinámica, que bueno, pues es una especie de, vamos a decirlo como tipo podcast, lo que hacemos. No es propiamente una entrevista tal cual, ¿no? Sí, vamos a poner algunos temas sobre la mesa y comentar, incluso ustedes quieren agregar o complementar algún comentario que ustedes hagan. Es una plática finalmente, ¿no? Que sí hay cámaras aquí, pero vamos a concentrarnos a lo que es el tema deportivo, ¿no? Estamos entre amigos. Sí, estamos entre amigos. Y fíjense que yo quiero iniciar con un tema que, bueno, cuando estaba empezando a ver lo que era el perfil de cada uno de ustedes, porque tenía que, pues, más o menos conocernos un poquito más allá de lo que son como directivos, como cabezas de estos equipos, me llamó la atención algo que ya traía en la cabeza desde hace un tiempo y había platicado con uno de ustedes el año pasado. Siempre me quedé con la idea, ese nombre me suena, ese nombre me suena, ese nombre me suena, ¿no? Yo inicié, les platico así como anécdota, ¿no? Aquí en el periodismo en Sonora, en septiembre del 96, para el Imparcial, y una de las fuentes que me tocaba cubrir era el tenis. Entonces, me quedé con la idea, cuando me sonaba el nombre, y bueno, pues precisamente platiqué con Ramón Navarrete, uno de los entrenadores más importantes del tenis aquí en Sonora, y pues salió el nombre, ¿no? Pablo de la Peña, uno de los destacados tenistas infantiles y juveniles aquí en Sonora. Pablo, ese faceta no me la sabía. Tenía la idea, pero no estaba seguro, ¿no? Sí. De hecho, la primera vez que me toca ya como naranjero escuchar a José Luis Ibaja, me remití a tus entrevistas, no necesariamente a mí, porque como dices, empezaste en 96, yo había dejado el tenis, pero siempre ubicado como periodista deportivo. Pues fíjate que yo llegué aquí a Hermosillo a los 8 años, veniendo de la Ciudad de México, y por azares del destino caigo en el Deportivo Racket Club. Ajá. Y mi vida fue de martes a domingo, todos los días, desde los 8 años hasta los 16, 17 años más o menos que me retiré. Y como comenta Ramón Navarrete, fue mi entrenador. Además de que daba las clínicas y yo entrenaba con toda la gente del club, pues yo tenía, por supuesto, mi entrenamiento de 3 a 4 de la tarde todos los días. Y yo respiré, comí, desayuné y cené tenis prácticamente desde los 8 años hasta los 16, puedo decir que a un muy buen nivel, cuando todavía el deporte de tenis en México, la exportación era sumamente complicada. A mí me tocó jugar contra Alejandro Hernández, que fue el tenista de mi categoría que más ha destacado recientemente, un Juan Carlos Arredondo local, por supuesto también hijo de Juan Arredondo, recién fallecido, a quien mando saludos a la familia Arredondo y por supuesto a Ramón Navarrete. Me toca jugar, por ejemplo, contra Alejandro Hernández, que llegó a ser Copa Davis. Nunca le gané. Lo más que pude haber hecho fue un 6-3, 6-4 en un regional en San Carlos. La memoria. Pero no, bueno, no se puede olvidar claro. un 6-3, 6-4 contra un tenista que incluso en nacionales jugaba una categoría arriba de nosotros y la ganaba. Ajá.
Él lo pongo como ejemplo porque él estuvo incluso patrocinado desde los 13 años, cosa que no lo veíamos. Él era es de Tijuana y patrocinado por una empresa importante de la Palomita, y desde los 13 años, cuando aquí pues ni becas había para estudiar eso. Las siguientes generaciones que fueron después de nosotros, ya me tocaba que se fue a estudiar a tal universidad becado, sí. Y eso es algo muy bueno, porque finalmente, además de los estudios que te da, el poder competir a un gran nivel, te lo da. Yo llegué a niveles nacionales a muy buenos lugares. Lo más que llegué fue en un dobles, octavo nacional, y me defendí en singles, pero hasta ahí. Quizá esa fue la primera semillita en el tema deportivo que definitivamente. Aprendí y el tema individual, y después me brinqué al fútbol. Poca gente lo puede saber, Juan Pablo, sí, porque ya se lo comenté en alguna ocasión. Bastante futbolista me saliste. Bastante, por ahí está muy bien informado. Por ahí, además de estar bien informado, me gusta, lo jugué, y pues estás hablando de un deporte individual que te da una resiliencia muy importante como es el tenis, y te da un deporte colectivo donde el liderazgo y además mi posición que era portero, pues también es algo importante, ¿no? Claro. Así que el deporte siempre va a estar aquí, y ahorita mi pasión y lo que verdaderamente debía haber jugado pues fue béisbol, pero aquí estoy de este lado. Aquí estoy, me tocó estar feliz de la vida, como muy aficionado, y bueno, pues ahora desde la parte directiva. ¿Cuál fue la semilla del deporte en tu caso? ¿Cuál fue, digamos, el inicio de ese gusto por el tema deportivo? Mi papá, sin duda. Nosotros le hacemos burla a mi padre que en la casa cuando vivíamos en Misión del Sol, teníamos el comedor así como y ahí abajo, más o menos por donde tú estás, estaba la tele, siempre estaba Sports Center. Entonces le decíamos el camaleón porque él comía con un ojo aquí y el otro ojo para allá. Y cuando nos cambiamos de casa ya no teníamos el comedor, la tele en el comedor por órdenes de mi mamá. Se imaginarán la razón por qué. Y desde chiquito, y me dicen a mí que en un periodo que cuando yo todavía no generaba esa conciencia, esa memoria, yo era súper aficionado de Ken Griffey Jr. Okay. Y ahí empezó el amor. Me gustaba mucho Ken Griffey Jr., luego mi jugador favorito de básquetbol, Jason Kidd, Michael Jordan, y he ido transicionando un tema de apasionamiento y aficionamiento a diferentes deportes. Y me acuerdo en el Mundial del 2002 a las 11:30, viendo el Mundial de Corea-Japón con el cuarto de mis papás, con una pelota de fútbol ahí, y mi mamá diciéndole, apaga esa pantalla, son las 11:30, el niño tiene escuela, y pues, ¿cómo se va a dormir? Anda emocionado. Y pues mi papá igual, como que haciéndole que le hace mute y que no sé qué, pero ha sido transicionado y heredado. Sí. Oye, finalmente tiene esa semillita desde la niñez, desde la juventud. Sin duda. Todo eso, ¿no? Pero ustedes finalmente estudian sus carreras universitarias, se van hacia diferentes áreas que poco tienen que ver con el deporte, ¿no? Pero de pronto el camino los ubica en donde están actualmente, ¿no? Esa adaptación, ¿qué tan fácil, qué tan difícil fue? ¿Cómo prepararse a esa adaptación? Porque ya estamos hablando de administración deportiva, que quizá ya son áreas un poquito distintas a los que vienen estudiando en sus carreras profesionales, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil pudo haber sido? Y digamos los primeros, no quiero llamarles tropiezo, ¿no? Pero los primeros así como que golpes de realidad de la posición en la que estaban, ¿cómo fueron? ¿Y cómo los afrontaron también, ¿no? Yo creo que además de mi carrera, que es ingeniería industrial y de sistemas, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en calidad de productividad, que pudieras agruparla en lo mismo. Pero eso me dio pie desde el 2001, yo estoy en medio de la consultoría, con una empresa propia de consultoría de negocios, procesos, manuales, organización, trabajar con gente, muchos cursos de capacitación, y eso de alguna manera, sin darme cuenta, me fue orientando, me fue preparando a enfrentar, como dices tú, a tener un golpe de realidad y poder dividir, porque una cosa es el tema deportivo, que si bien depende de uno y depende de un presidente de equipo que tenemos, un vicepresidente, un scout, un asesor deportivo, todas las decisiones deportivas de alguna manera están protegidas, o están protegidas, me refiero que entre mucha gente se hace, no es decisión mía, por supuesto. Consensadas. Consensadas, esa es la palabra correcta, consensadas. Gracias, Juan Pablo. Pero mi vocación no fue necesariamente ingeniero, sino de consultor. El primer golpe de realidad es que es bien difícil ser consultor desde adentro, entonces yo me tuve que quitar la gorra de consultor y nada de lo que yo hacía de fuera, absoluto, es más, cualquier cosita que yo hubiera hecho como consultor afuera, la evité. No puedo hacer esto.
porque es muy complicado tratar de ser el consultor y el director de una empresa. Entonces, eso, más el quitarme la gorra de aficionado. Me tuve que quitar primero la gorra de consultor, quitarme la gorra de aficionado, porque si bien no era del apasionado que reclamaba todo, sí me dolía, sí cuando no ganaban Naranjeros, me apasionaba cuando ganaban Naranjeros, estaba enterado, si no estaba en la ciudad lo veía por radio, por periódico. Quitarme esa parte de afición, porque ahora ya no puedo disfrutar el juego de la misma manera, lo disfruto distinto, pero se juega distinta. Para mí ese es el golpe más fuerte, y el apasionamiento y poder aprender a discernir. Con tranquilidad se toma una decisión y no con las vísceras. Entonces, esos para mí han sido los golpes más fuertes. Sí. ¿Caso cuál puede haber sido así? Mi transición un poquito, como bien dice, lo más importante es quitarte esa perspectiva de aficionado, que a veces tú elaboras distintas hipótesis y estás buscando cómo te la validen positivamente en vez de recibir qué es lo que tienes ahí. Yo batallé más o menos un año en entender la industria, que yo creo que en lo particular es más complicada de lo que debería de ser, en particular el fútbol, por la falta de las instituciones y estructuras que debería tener un gremio tan importante de nuestro país y que representa tanto dinero, pero más que nada entender cuál es el verdadero rol que le tocaba desempeñar a uno en la organización. Tienes que traer las prácticas empresariales desde la empresa, tienes que poner una estructura, tienes que poner el tema de liderazgo, tienes que ser un jugador que determina dónde va a estar el riesgo, porque eso es una gran parte del trabajo que hacemos. O sea, voy a poner dónde quiero estar preocupado y dónde voy a tener riesgo y dónde voy a tener mis fortalezas. Y te das cuenta que es una amalgama de todo eso. La verdad que de mi carrera particular, que es un tema de ser emprendedor, de creación y desarrollo de nuevas empresas, pues la verdad que tenía poca aplicación para acá, fuera de la etapa en la que estábamos recibiendo el club, que era pequeño y nos tocaba hacerlo empresa para que darle ese sustento, darle esa vida, porque estaba en ese proceso de estar todavía en incubación, si así lo quieres ver, pero la transición viene difícil cuando tienes que crear esa estructura y te das cuenta que tú eres el responsable de imponer la cultura, el estilo de trabajo, los valores y definir qué va a ser negociable, qué va a ser innegociable en términos de las expectativas, la forma de que nos vamos a tratar y qué va a definir la marca y la personalidad de las personas que trabajan contigo. A ver, si no estoy mal, tienes al frente, si me refiero, alrededor de unos 5 años. Voy a cumplir unos 4 años más o menos, ¿no? Voy para mi quinta temporada. Para la quinta temporada, ¿no? Igual. Cuando ustedes deciden tomar esta posición en la que se encuentran actualmente, ¿no? Me imagino que tal vez visualizaban, ¿no? Va a ser así el cargo que voy a estar desempeñando, ¿no? ¿Qué tanto fue diferente o qué tanto era como lo que ustedes imaginan a lo que realmente es ese encontrarse, ¿no? O sea, ¿qué tanto cambió esa visión que tenían en un principio a lo que ya vienen realizando, ya después de la experiencia de 4 o 5 años más o menos, ¿no? Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que es un aprendizaje constante. No fue muy diferente, te puedo decir, no fue muy diferente, a lo mejor porque de cuando se dio la invitación hubo un proceso, un entendimiento. Y lo curioso es que mi primer pregunta fue, ¿y yo por qué? Okay. ¿Por qué me estás ofreciendo esto a mí? Está bien que sea aficionado y que tenga mis abonados, pero ¿por qué yo, si yo no salí de las ligas infantiles, no jugué béisbol? En quinto de primaria toqué la bola una vez, yo creo, y hasta ahí era mi expertise o mi experiencia en béisbol. Mi primera pregunta fue ¿por qué yo? Pero entendiendo un poquito, creo que no difiere mucho de mi visión, pero eso me ha llevado a descubrir muchas otras cosas que se pueden ir desarrollando, y la autocrítica y el aprendizaje constante deben estar presentes. Eso a mí sí me ha gustado mucho. El equipo de trabajo con el que cuando yo llego y hay un equipo formado, es prácticamente el mismo ahorita. Entonces yo también me he nutrido de las experiencias de ellos y he tratado de guiar este equipo y este talento que ya existía, me refiero en toda la parte directiva administrativa, a una mejora permanente, una mejora continua. Ajá. No hay mucha diferencia, pero sí creo que mucho aprendizaje temporada tras temporada. Ya no quiero seguir aprendiendo de derrotas. Eso sí lo tengo muy claro. Ya se llenó ese. Ya está llenado el saquito de derrotas. Llenos. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, estamos hablando de un 2023. Vamos a remontarnos un poquito para atrás. En el 2008 era un escenario totalmente diferente al deporte profesional. O sea, realmente había unos experimentos con el tema del fútbol, por ejemplo, con Gallos de Hermosillo, llegó un poquito después Coyotes,
en ese 2008 pues todavía no llegan los Guerrero, ¿no? Un paso esporádico, medio extraño, esa anecdótico más bien, ¿no? Bastante. No sé si Naranjeros tiene más de 50 años como club, pero son realidades distintas para dos clubes que poco a poco pues están haciendo tienen un lugar entre la afición, ¿no? En el caso de Cimarrones en particular, ¿cuál ha sido, digamos, el tratar, el poder llegar a hacer lo que es en ese momento, ¿no? Porque hay que ser realista, ¿no? Yo soy una de las personas que voy a reconocerlo, ¿no? En algún momento, tal vez hace unos 5 años aproximadamente, no habían ni buenos resultados deportivos, ni tampoco había una presencia del público, ¿no? Y la parte económica era complicado el tema ahí. Pero, ¿cómo superar eso cuando parece que más podía desaparecer el equipo? Se ha consolidado, ¿no? ¿Cómo ha sido esa base para poder 5 años después hablar de eso, ¿no? Comparándolo un poquito con el tema del 2008, ¿no? Creo que principalmente teníamos y esto es algo que era un peligro y era algo que traíamos en la cabeza 4 o 5 años, no que iba a desaparecer, sino cómo quito esa preocupación, que a fin de cuentas es esa labor de convencer. Pero ustedes sabían que había ese Sí, algo en el ambiente. claro, José Luis. Yo cada verano o cada invierno tenía que sacar un comunicado diciéndole a la gente, no se va a vender, o sea, y eso se detuvo hace 2 años, o sea, Ajá. no es algo que se ha eliminado incluso al 100%, o sea, Ujú. cuando llegamos a la final hubo gente que me dijo, oye, ¿lo vas a vender? Oye, espérate, o sea, no es algo que está en el plan, no por nada estamos comprometidos y apasionados con el proyecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Entender, como tú dijiste, esas situaciones y esas experiencias previas, pues precondicionan al aficionado de saber todo el fútbol que llega, pues va a ser algo muy efímero, va a ser algo que llega, se va, me ilusiona. Y hemos intentado sembrar esa raíz de esto está para quedarse, lo hacemos a través de la elección del personal, muchachos que sean locales, muchachos que nosotros estamos formando y evidentemente el producto de la cantera que queremos que llegue muy lejos, ¿no? Pero ha sido un proceso, ¿no? Primero es cómo afianzamos con la gente que interactúa inmediatamente con el club, con los proveedores, los clientes, los abonados, porque ellos son el primer punto de contacto. Pues. Cuando el proveedor dice ellos dejaron de pagar, se prenden las alertas. Cuando los abonados dicen no tengo quien me atienda, se prenden las alertas. Y también tienes la gente que colabora con el club, que pues ellos también deben tener esa seguridad de que su puesto de trabajo y su centro de trabajo está seguro. Fíjate que ahorita voy a abordar un poquito ese tema, ¿no? Porque hay una parte también económica que va, vamos, de la mano con el tema deportivo, ¿no? Pero aquí también quisiera, pues, sobre este mismo tema, ¿no? A comparación de hace 15 años, en el 2008, ¿no? Estamos viendo una realidad totalmente diferente, ¿no? Naranjeros, bueno, por la tradición que tienen todos los años del mundo, Cimarrón se ha afianzado, hay que mencionar también, aunque no esté presente con nosotros Miguel Ángel Figueroa, con los Rayos de Hermosillo se han afianzado, ¿no? Sin duda. Yo creo que de alguna forma esos 3 equipos están muy bien afianzados entre la afición, la gente sabe que existen, vamos, los circuitos en donde se pertenecen, saben que existe y se han dado resultados, quizás no títulos, más recientemente, pero se han llegado a finales, ¿no? Pero aquí quisiera preguntarles, ¿cuál es el siguiente escalón? O sea, ya se tiene consolidado. Yo creo que ya hablando de escalones, ¿no? Ya se tiene consolidado, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso para el deporte profesional en Hermosillo? O sea, ¿qué es lo que sigue? No sé si me explico, ¿no? Y pensando un poquito más a futuro, es decir, 15 años, ¿cuál es el siguiente paso del deporte profesional aquí en Hermosillo? Híjole, tendríamos que verlo sobre la óptica estatal y ¿cómo se llama? Y municipal en cierto grado, ¿no? En el tema de fútbol creo que va en auge. Las ligas de futbolistas e incluso de chicas futbolistas cada día son más. Nosotros tenemos invitaciones para ir a casi todos los municipios del estado. No encontramos la forma de cómo ir a atender esas peticiones. A mí en lo personal, ¿qué me gustaría? Más apoyo a la infraestructura deportiva, tanto la profesional, la semiprofesional y la comunitaria, si así lo quieres ver. Yo creo que hay un tema de falta de esos espacios, especialmente ahorita con la situación social que tenemos. Y yo creo que el plan que se tiene por algunas cúpulas de las personas que están en el poder actualmente, de buscar integrar el deporte como un antídoto a la situación social, como una parte de la resolución de la fibra social, puede servir, pero tiene que ser de una forma estructurada. El deporte te enfoca y te aleja de ciertas cosas, y yo creo que a la forma que le demos esa inversión, con un sitio, con la infraestructura, esos terceros espacios que son tan comunes, que se les menciona que es no el trabajo ni la casa, sino un lugar de ocio, convivencia, yo creo que por ahí puede venir una gran opción. En 15 años a mí que me gustaría tomar más prominencia
de municipios que no nomás sean Hermosillo y Obregón. Okay. Poder competir a más competencias de ligas regionales, de ligas nacionales, y por qué no tener amalgamado todos los deportes que están en el estado en competencias nacionales. Eso es de mi parte, de mi perspectiva, ¿no? En tu caso, ¿cómo Sumándole un poquito, se me hace muy interesante el planteamiento que hace Juan Pablo. Sumaría lo que es las ligas infantiles. Yo me he dado cuenta que las ligas infantiles y juveniles subsisten, y digo subsisten porque no hay una estructura que las empuje de manera natural, subsisten por los padres de familia. Así es. Los padres de familia son los que sacrifican sus fines de semana, sacrifican sus domingos para que el niño, la niña incluso, vaya y juegue a las ligas y estén en constante empuje. Y luego, por causas naturales, por así decirlo, hay un decantamiento a los 13, 14 años, otros siguen, los mismos papás siguen empujando, pero estamos hablando de que el tiempo de los padres, padre y madre, tiene que estar muy enfocado, y actualmente eso es bien complicado. Que uno de los dos ya pueda sacrificar su tiempo para estar apoyando al niño o a la niña ya es muy complicado, porque ya esta sociedad, ambos padres trabajan, y eso se vuelve cada vez más complicado. Sin duda. Creo que tenemos que retomar mucho de la infraestructura y la base para que sea de manera natural. Al principio yo te hablaba de que yo caí en un club deportivo, sí, cierto, en un club deportivo privado, martes a domingo. Mi educación fue en un club deportivo de martes a domingo. Si esto lo podemos llegar ya con la infraestructura y ya con lo que se tiene a otros niveles en fútbol, en básquetbol, en béisbol y en cualquier otro deporte, natación, albercas, tenemos mucho para dónde irnos. Si de manera natural podemos, entre la iniciativa privada y entre los gobiernos, apuntar a algo que nos lleve a que no dependa de los padres de familia, creo que podemos apuntar. Es que fíjate que yo creo que tocas un Totalmente. punto que ahorita iba a abordar también, ¿no? ¿Qué tanto convencer a las empresas, a la iniciativa privada, ¿no? Porque muchas veces, y me ha tocado muchas veces cubrir ligas municipales, ¿cómo batallan para los patrocinios? O sea, desde las camisetas, los balones, y estamos hablando de, vamos, ligas municipales, ¿no? Pero en general el deporte, que quizás son otras áreas, pero ¿cómo convencer a la iniciativa privada, a los empresarios de que, carajo, hay que apostarle a esto también? O sea, ¿qué decirle, o sea, desde su visión, tal vez desde un punto de vista empresarial, pero también como deporte profesional, ¿qué decirle a las empresas, a la iniciativa privada, para apoyar estos proyectos deportivos? ¿Cuál es la principal motivación para ellos? Me voy a hacer un pequeño comercial de algo que está en desarrollo, no está concluido, pero ya hubo un primer acercamiento con el Ayuntamiento de Hermosillo, ahora con la infraestructura y la inversión que tuvieron en el Cárcamo. Ese espacio, obviamente, lo fuimos a conocer, está padrísimo, está excelente, pero la realidad de las cosas, y no soy una persona pesimista, al contrario, siempre estoy buscando la parte positiva, pero la realidad de las cosas es que si no se le da mantenimiento, en poco tiempo o en el mediano tiempo, esas instalaciones se caen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros o qué estamos pretendiendo hacer? Para esta próxima temporada, nuestros paquetes de patrocinios como Naranjeros van a incluir un pequeño apartado que es lo aporta el empresario, lo aporta Naranjeros o lo deja de recibir Naranjeros para irlo a depositar a infraestructuras como el Cárcamo. Pero no es nada más en ese lugar, y no tiene que ser ni con este ayuntamiento, tiene que ser con cualquier autoridad que se acerque o que nos reciba al tocarle la puerta, o que a los empresarios les estemos enfocando. Qué bueno que en nuestro estadio se vea tu lona, pero y en el Cárcamo, y en el otro estadio, y en el otro estadio, y en el ranchito, y la pintada de las canastas, y la pintada de la cancha. Hay mucho que se puede hacer, y entiendo, la inversión de mercadotecnia en las empresas se va o se puede enfocar a un equipo, a otro equipo, a veces a los tres, a veces compartimos patrocinadores, pero mucho de que esto sea posible tiene que empezar ahí abajo. Ojalá concluyamos el programa de manera satisfactoria y se empiecen a ver patrocinios en esas áreas donde, sin importar quién lleve a cabo o quién ejecute la administración municipal, las empresas, incluyendo los equipos deportivos profesionales, nos podamos encargar de esas áreas. Oigan, yo creo que estamos abordando dos temas que me voy a adelantar, lo voy a tener como preguntas separadas, ¿no? Pero los voy a juntar para abarcar un poquito más esto, ¿no? Y es un poquito esa parte, ¿no? Ahorita comentamos un poco la parte económica, ¿no? Yo creo que el deporte profesional en diferentes ciudades genera una derrama económica, de una u otra forma, genera empleos, vamos, directos e indirectos, ¿no?
Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también ese compromiso social que tienen como clubes, porque bueno, debe existirlo, ¿no? Claro. ¿Cómo mezclar estas dos cosas? O sea, ¿cómo podemos ubicar estas dos áreas como equipo profesional? ¿Cómo lo podemos ubicar? Para mí es muy simple y es mi respuesta cada vez que me dicen, Juan Pablo, ¿por qué no te traes un goleador extranjero, boliviano, ecuatoriano, colombiano? Porque yo quiero que la lana se quede aquí, porque yo quiero apoyar a un muchacho de mi comunidad, porque yo quiero apoyar a alguien que tiene a su familia en el ejido, que tiene a sus papás trabajando aquí, en las maquilas, en los campos, y ese dinero va para allá, va para resolver una situación, una problemática de aquí. Yo quiero apoyar a alguien que tiene mi pasaporte, que tiene la misma INE que yo y probablemente vive en la misma comunidad que yo. Para mí ese es un tema muy simple y muy regionalista de decir yo quiero apoyar a mi gente. Gracias a Dios se me da que la gente de mi región también es talentosa, tiene el cuerpo y tiene las ganas de querer trascender, pero yo creo que ahí está la mezcla. Te estás comprometido a unos valores, a una ciudad, porque hay equipos que no están comprometidos a otra cosa que no sea ganar, veas el Madrid, veas los Lakers, lo que quieras, o sea, o por ejemplo, o sea, Diablos Rojos y demás, o sea, hay personas que al momento y clubes que definen qué es lo que van a representar, hay unos que definen ganar y eso no conoce regiones. Nosotros yo creo que hemos definido que yo quiero hacerlo con mi gente, porque no se ha hecho y porque creemos que es lo que se requiere en este momento y que es lo más sano para nuestro estado. Yo creo que ahí está la amalgama y la mezcla, cuando lo mezclas con el apoyo del gobierno, con empresarios locales que quieren apoyar y empresas que quieran apoyar ese proyecto, creo que se crea ese círculo virtuoso. Creo que un poquito de lo que estabas hablando, ¿no? En referencia a estos dos temas, ¿no? Somos generadores de esa sinergia, estamos en el punto medio con el talento. 33% de nuestro roster nació en Hermosillo. Estás hablando de 70 gentes, 21 o 22 gentes de esas 70 nacieron en Hermosillo. El año pasado me llamó la atención, traíamos de los 9 jugadores que traíamos, 4 en el campo nacidos en Hermosillo y el que estaba pichando. Entonces, lo que dice Juan Pablo es muy cierto, pero me voy un poquito más a la parte comercial. Tenemos la gran y enorme responsabilidad de regresarle a la sociedad parte de lo que nos da. Si bien a lo mejor muchos pueden creer que son los grandes negocios, la verdad es que no terminan siendo lo que pudieran ser. Esto no nos quita el pie. Hay equipos, como bien comentabas ahorita, que su naturaleza, su historia es ganar, ganar a como dé lugar. Creemos que dentro del béisbol nosotros estamos o pudiéramos estar en esa categoría. Sin duda. Sin embargo, no descuidamos nuestra responsabilidad social con escuelas, con ligas, con hospitales. Lo tenemos muy claro, tenemos un área de responsabilidad social, tenemos ahora un personaje conocido por todos, pero tiene dos caras, para bien. En nuestra temporada es nuestra mascota y fuera de temporada es nuestra cara de responsabilidad social, que va al hospital infantil, que va al hospital general, que tenemos un aula, un cine que acondicionamos para los niños. Tiene que ir más allá y son dos cosas distintas. El fomento, por un lado, que es un tipo de inversión y es donde tenemos que ser esa bisagra entre empresarios, entre pequeñas empresas que hay que apoyar, contratando empresas locales. Sin duda. Y entre gobiernos locales, principalmente el estatal y el municipal. Y además tenemos que voltear a ver esas causas fuertes que nos están afectando como ciudad. Y además como equipos, creo que hemos logrado como equipos de alguna manera cierta sinergia a través de nuestros patrocinadores en común y a través de nosotros mismos. Yo he sido invitado por Juan Pablo. Es lo que quería preguntar. Yo he sido invitado por Juan Pablo a ver juegos, ellos han sido invitados por nosotros a tirar la primera bola. Tuvimos ya va a ser el cuarto, vamos a cerrar el ciclo con 4 juegos, Naranjeros Rayos, Rayos Naranjeros, Naranjeros Rayos, y ahora faltan Rayos Naranjeros en nuestra temporada. Y alguien me preguntaba, y aprovecho esta mesa para ponerlo aquí, ¿por qué con Cimarrones no? Porque no se ha dado la oportunidad o porque no ha habido no se ha calendarizado. No se ha calendarizado. Eso es todo, realmente eso es todo. En el momento que ellos puedan, que nosotros podamos, que juntemos, ya sacaron un jersey beisbolero en algún momento. Sí, lo que iba los señores no tuvieron acceso al estadio. Por supuesto. Claro. En redes hay que apoyarlos, ya va a iniciar esta temporada, que les vaya muy bien. No somos competencia. Y antes yo creo que éramos mal visto como una competencia. No somos competencia. Nuestras competencias no son nuestros equipos deportivos. Mis abonados, yo me los topo en Rayos y me los topo en Cimarrones. Y es que es curioso, ¿no? Porque yo creo que desde hace un tiempo, y como reportero me tocó muchas veces, no es la rivalidad de fútbol-béisbol en particular, ¿no? No existe, o sea, hay público para todo, hay gustos para todo, ¿no? Y realmente
qué bueno que comentan eso, porque también era una de las cosas que quería, pues, saber qué tanta sinergia hay entre ustedes, ¿no? Pero me voy a adelantar una pregunta a propósito de que estamos hablando de esto, ¿no? Y lo dejo para ver quién quiera contestar primero, ¿no? ¿Qué es lo que uno reconoce que ha hecho bien el otro respecto entre ustedes dos? ¿Qué es lo Yo que te lo vamos digo, a- Pablo, la verdad que yo siento que ustedes son una de las instituciones en la Liga Mexicana del Pacífico que mayor sinergia tiene con un equipo americano, que más aprende de ellos y son los más activos en mercadotecnia. La verdad que yo todos los días veo qué están haciendo son un driver para que nosotros empujemos y seamos mejores. La verdad, o sea, tienes un equipo de primera clase, hacen las cosas de primera clase, una experiencia en estadio de primera clase que eso pongo yo en mi carta a Santo Claus. La verdad que son una institución de primer nivel y ni se diga la más ganadora y ya va a venir el título. Esperemos que Entonces, siga, esperemos seguir siendo pronto. así va a ser, así va a ser. No, Lo la verdad agradezco. que son de lo mejor de nuestra liga. Lo agradezco y es parte de ese trabajo que se venía haciendo hace muchos años y que me toca a mí la fortuna de liderar, pero también tengo un ejemplo en la familia que dirige Naranjeros del Hermosillo y lo que comentas tú, siempre hay que buscar a las personas, que las personas estén bien. Y eso es lo que buscamos, que nuestro aficionado lo sienta separando, sin quitar el dedo de renglón, la parte deportiva de la experiencia del aficionado. Cuidamos mucho la manera en la que nos comunicamos con nuestro aficionado, que nos sienta, que nos tenga presentes. Y tenemos mucho camino por recorrer, pero me quiero enfocar un poquito en Cimarrones. Y tú empezaste a abordar el tema, a lo mejor no te fuiste directo pero el tener presente que es un equipo que se puede ir, que se puede ir, que se puede ir, y que encima tienes que fomentar una afición y en un deporte tan complicado, y me refiero al tema de aficiones. Yo reconozco en Cimarrones que no han perdido esa línea de crecimiento y que no se han desbordado por hacer algo como una contratación. Yo no lo había visto tan claro, pero lo mencionaste ahorita. Mañana, ok, vamos a invertirle y me traigo a una gran contratación, como lo hizo el Querétaro en su momento en Primera División y como lo hicieron el Celaya, que se traía todo el Real Madrid Sí. que iba por allá. ¿Ves? Pero no. Sí sabe. El Celaya Butragueño y Diego Sánchez. Sabe. Sí, claro. De Mitchell. Pero precisamente por no hacer eso, porque a lo mejor hacer eso una temporada, nos va muy bien y quedamos campeones. Y luego, ¿cómo sostienes un equipo así? Entonces, la preocupación y el día a día de ir creciendo, porque también ha sido notorio, yo puedo decir a lo mejor de 3 años y medio para acá, ahí va, o sea, va creciendo en reconocimiento, en redes, en patrocinios, que es algo que no se ve más que tú, el que va al estadio y ve las lonas, no, es un trabajo de todo el año y cómo de repente se están repartiendo los patrocinadores. Yo llevo con algunos de nuestros patrocinadores, es que ya me metí a Cimarrones y ya no sé qué hacer. Bueno, ¿cómo le hacemos? Yo no me estoy peleando con Cimarrones por eso, es cómo multiplicamos. Claro. Me explico, ya me ganaste un patrocinio y yo qué te puedo dar, vamos a enfocarnos aquí, vamos a enfocarnos allá, y cuando de plano no se puede, pues entonces para eso está el día Naranjeros en Rayos Naranjeros, y a ver qué se nos ocurre hacer Cimarrones y Naranjeros del Hermosillo, muy abiertos a hacerlo. Yo reconozco realmente ese firme tesón de Cimarrones de mantener esa identidad y de ir creciendo poquito a poquito y no desbordarse por generar una alegría adicional que a futuro te puede resultar más complicado. No quiero comparar exactamente con lo que sucede en Estados Unidos porque es otra idiosincrasia, otra forma de organización, ¿no? Pero creo que esta sinergia es un poquito lo que se ve de pronto en Estados Unidos, ¿no? De que, no sé, yo le voy, por ejemplo, a los alcaldes de Mayo de Seattle y de pronto están ahí felicitando a los Sonics y todo el rollo, a los marineros, ese tipo de relaciones, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las similitudes que ven, así como uno ve el otro, lo que acaban de compartir, ¿no? Pero ¿cuáles son las similitudes entre las dos organizaciones en este caso, ¿no? Sabes que nunca había pensado en eso. Entre nuestras dos organizaciones. Sí, ¿qué podrían tener de similitud, que tendrán, que puedan, o que tal vez haya algún camino paralelo que estén caminando sin que se den cuenta, o que se den cuenta tal vez, no lo sé, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas similitudes que pueden existir entre los dos entes deportivos? Yo tengo una en lo que le piensa Juan Pablo, yo tengo una. Yo creo que son modelos de negocio distintos, son organizaciones, y hablo de un organigrama, de una estructura, sí, por su naturaleza, por los 50 años que dices que tenemos, o los años que tiene Naranjeros, por los años que tiene Rayos, o los cambios que ha tenido el básquetbol profesional, y lo mismo con Cimarrones. Se te olvidó el Puebla cuando nos engañó que se iba a venir a quedar aquí dos fechas deportivas y luego se fue, y el Atlante también.
eso no nos divide, nos diferencia. Pero la verdad, aunque suene a cliché lo que te voy a decir, la afición es compartida. Sí. No necesitas ser el mejor aficionado del fútbol para ir a Naranjeros. No necesitas ser el mejor aficionado de Naranjeros para ir a Rayos, para entenderlo. Y yo te lo comenté ahorita, voy invitado a Rayos o voy pagado de boleto con Rayos en su momento y me encontraba a gente que los veo en los palcos de nosotros, en las primeras filas para comprar un boleto. Nuestros aficionados están compartidos. El orgullo por Hermosillo lo compartimos Cimarrones, Rayos, en su momento Soles de Sonora, claro, con el fútbol de Rogelio Cota, y nosotros. Ese orgullo de pertenecer a una ciudad que tiene calidad de vida, una ciudad que tiene muchísimo deporte, el que quieras y a la hora que quieras, que tiene ciudadanos buenos, que tiene ciudadanos tranquilos. Ese orgullo de la ciudad creo que nos hace compartir muchas cosas y nos pone... ¿Qué estás haciendo tú para patrocinios? Pues te invito, me invitas y da para mucho, para un caso de análisis, para hacer muchas cosas en conjunto, pero yo pongo en el centro al aficionado. No es distinto uno del otro. Sin duda. Sí. Yo me voy a temas un poquito más visibles, probablemente. Yo sé que el señor arranca la temporada y él ahorita está pensando qué tengo que hacer para ganar el título en enero o febrero. ¿Qué tengo que hacer? Y nosotros, a pesar de que ahorita tuvimos un retroceso, todas las temporadas empezamos con eso, porque abiertamente tú lo sabes, tú eres aficionado al deporte, hay clubes que su objetivo es más abajo. Oye, ¿cómo me meto a playoffs? ¿Cómo saco 2 taquillas de X millones de pesos? O sea, ¿cómo subsisto? En el caso de estas dos instituciones, creo que no es un tema de subsistir, es cómo logro esa excelencia. Yo creo que hay un compromiso a la excelencia, en el aspecto deportivo, que es lo más visible, lo más necesario de estas dos partes, yo creo que ahorita, y cómo trasciendo eso al tema de la experiencia, al tema del trato al aficionado, porque como bien dice el señor, nosotros igualmente, el aficionado está en el centro, y cómo lo mantengo informado, contento, comprometido, participativo, y sin duda lo que mencionábamos hace unos momentos, el compromiso con la localidad, porque hay unos clubes que es como un switch de la luz. Empieza la temporada, lo prendo y se acabó y vámonos y no hago nada hasta que llega el momento de recaudar dinero, porque son esfuerzos recaudativos, a veces incluso hasta plataformas políticas, desempeño, los jugadores se van, desaparecen, no hay continuidad y la verdad que yo creo que son instituciones que todavía tienen alma y que lo cuidan y todavía tienen esa alma que intentan transmitirla y de entregársela a los aficionados. Y me ha llamado la atención eso de que, tanto, y jugando un poquito con el tema de la afición, ¿no? Han habido partidos, juegos, que han sido al mismo tiempo. Sí. Y los dos estadios han estado llenos. Claro, esa es la prueba más grande. Chivas, Cimarrones y un playoff de Naranjeros compañeros de los Mochis. 4 o 5 de enero del 19, ¿no? Del 2019. Del 19, yo no estaba todavía en Naranjeros, pero yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente, me tocó a mí de Naranjeros, me tocó concurrir y se veía a lo lejos el héroe. Se veían las dos experiencias y dices que suave que hay gente para todo. Hay afición para todo y este es el mejor ejemplo. Los estadios estaban prácticamente llenos o a un tope sumamente importante. Es correcto. Sí. Obviamente que también la afición va a estar de la mano del equipo, muchas veces hay que ser realistas por los resultados. Claro. Ellos no van muchas cosas de lo que hemos platicado aquí. Ellos van porque son aficionados, quien verá al equipo campeón. Claro. Las circunstancias que hayan sido, los dos, bueno, Naranjeros y Cimarrones se han quedado cortos en los últimos años, ¿no? Y es muy fácil tal vez para el público en general, incluso yo también puedo poner ahí un poquito en ese tema, para la prensa, ¿no? Calificar. Esta temporada fue un fracaso. Esta temporada no se consiguió el título, fue un fracaso. Para ustedes, ¿qué significa la palabra fracaso? Y cuando obviamente me imagino tienen en mente ser campeones, cuando inicia la temporada, ese es el objetivo final, ¿no? Claro. La palabra fracaso, ¿qué significa, ¿no? Y por otro lado, ¿a qué se le puede llamar éxito cuando no se consigue un título? Si gusta yo empiezo porque pues yo la tengo de hace 2 semanas y el fin de semana tuve que ver a que me ganó, que sentí que no me ganó por mucho llegar a la final. Sí. Tiene múltiples definiciones, yo creo que ahorita la palabra fracaso. Se vuelve, tienes que entender lo que es una compañera de la industria porque no siempre puedes ganar. Tienes que entender que solo hay 3 resultados en el mío, en el de él solo hay 2, está más cañón. Tienes que entender que tienes que saber vivir con eso para poder empezar a trabajar rápido en el empate,
y luego ya llegar a la victoria inmediatamente. Creo que una de las pequeñas o grandes fortalezas que tenemos nosotros es que como institución no nos dejamos apasionar más allá en el tema emocional. El manejo emocional que tenemos como cúpula directiva nos permite manejar bien los golpes que nos dan las derrotas y contener la euforia de la victoria, porque es eufórica sin duda, y a veces te ciega y te blinda, te ciega la mente de otras cosas que en verdad debes analizar. Yo creo que el fracaso, como nosotros lo definimos, es en base al objetivo principal que tú te pones. Y el de nosotros el día de hoy es, quiero una estrella en mi logo, quiero un campeonato, quiero el trofeo, y sin duda tienes que hacer ese análisis frío y binario. Si tú te planteaste, tuviste una comunicación a tus aficionados, a tu plantel, y tú le exigiste a tu gente internamente, tú mismo te pusiste la autoexigencia, así se comporta un campeón, así se prepara un campeón, así entrena un campeón, y no lo logras, ocultarlo sería pues algo hipócrita, irreal, y te estás engañando. O sea, para nosotros esta temporada era, quiero un campeonato, ya sea en el apertura o en el clausura, y en no lograrlo sin duda es un fracaso. Que le podemos encontrar matices y algunos tintes de mejora, sin duda, porque a mí mi deporte me lo permite. Desarrollo jugadores, yo sé que a algunos les puedo dar otra oportunidad en otro club y demás. Eso me lo permite y hago los análisis en base a los planes de desarrollo, pero el colectivo es uno y el colectivo es, el objetivo era ser campeón. ¿Lo cumplimos? No, no lo cumplimos. ¿Fui campeón en alguna de las divisiones? No, y para mí eso es el fracaso. El objetivo número uno, cuando empiezas y pones, que reúnes a toda la organización y le dices, ¿a qué le vamos a tirar este año? Y si no cumples eso es tu fracaso. El tema. Por dos lo que dijo. Por dos. No lo quiero sí, dejar claro. tan simple, pero tocó muchos puntos muy importantes. Para el aficionado y para la directiva es blanco y es negro. ¿Ganaste o no ganaste? Al menos en este tipo de equipos. Y me atrevo a decir que Rayos hubiera dicho lo mismo también por la historia que tiene. Claro. Que también pues, haya estado peleando campeonato. Por supuesto. Reciente campeonato y siguió peleando y se quedó el año pasado. Creo que 2 campeonatos en los últimos 5 años. Sí, y se quedó a nada el año pasado y esperemos que este año pinta muy bien las cosas. Sin embargo, la palabra fracaso, y me voy a una declaración reciente de un basquetbolista que le preguntaron al ser eliminados, si mal no recuerdo, los Nets de Brooklyn, los eliminaron, le preguntan a su estrella, ¿consideras un fracaso? Y dice, bueno, si Michael Jordan tuvo que anotar, que también lo comentó, a Giannis, Antetokounmpo. Los Bucks, perdón. Cierto. A Giannis. Entonces dijo, y él hacía el comentario hacia Michael Jordan. Dice, si Michael Jordan falló 1,000,000 de veces para meter 100, ¿le vas a llamar fracaso a las otras 900,000? No, pero tampoco es una salida fácil de decir, pues se vale perder. No, yo creo que el compromiso de que la directiva haga con sus jugadores, con su staff, con el manager, con sus aficionados, tiene que ser firme. Fracaso sería que pudimos haber hecho algo detectable y no lo hicimos. Eso yo sí considero que es un retroceso, es irte para atrás. No, ahorita no vamos a hacer eso, y resultó que eso que decidiste no hacer, o que decidiste hacer algo que no aportaba valor a conseguir un campeonato, y lo tenías muy claro y te arriesgaste de una mala manera o no pensada, eso para mí fue un fracaso. Y me voy al año pasado. Nosotros tuvimos una temporada casi perfecta. Sin duda. Y casi perfecta me refiero porque no puedes ganar todos los juegos. En casa no perdimos un solo juego de la segunda vuelta. No perdimos, fueron series, no nomás series ganadas, fueron por barrida. Toda la segunda vuelta fue por barrida. Sabíamos que iba a llegar un juego que íbamos a perder. Bueno, perdimos uno contra Guasave, que no debimos haber perdido, importantísimo el 1-1. Y se nos complican las cosas en el viaje por la razón que tú quieras. Yo cuando me enfrento a esto en el 2019-2020, que fue mi primer golpe de realidad, perder un juego en playoffs 1-0 sin razón, con una buena campaña, segundo lugar general, y esa fue mi primer dosis de realidad. Hice un análisis de las variables que requiere un equipo para ser campeón. Son 45 que yo detecté. Habrá gente que me diga, te faltaron 10, 20, pero al menos son 45 variables que pueden ser, que tienes que llegar para ser campeón. Un equipo las va a conseguir, a lo mejor las consigue con 43, pero porque el otro no logró ni las 43. Es muy complicado, y ahora con 10 equipos
que esas 45 las tengas desde septiembre en tu pretemporada y que las termines en enero. Para mí, el equipo a vencer fue Cañeros de los Mochis porque era el más regular toda la temporada. Se nos atravesó Algodones de Guasave con una gran postemporada. Hicieron muy bien las cosas en temporada, pero para nosotros el equipo a vencer, yo personalmente pensé que eran los Cañeros de los Mochis y no me equivoqué. Terminaron siendo campeones porque hicieron la menor cantidad de errores desde septiembre hasta enero. Nosotros, nuestro único tropiezo fue en el último playoff, en la semifinal. Entonces, no es fracaso, porque es muy dura esa palabra y muy poco generosa y además no te invita es cruel, no te invita a ser positivo. Yo a la afición, ni modo que le diga, pues fue un fracaso, señores, no veo la manera de cómo nos vamos a recuperar y a ver qué pasa. No, señores, la cara la tenemos que dar de frente. Tuvimos una rueda de prensa cuando perdimos a la semana. Ese hecho nunca se había dado, tú estuviste presente, Sí, claro. con todo el dolor de que estaba y teníamos al manager aquí, a los 2 jugadores insignia a un lado, pero había que darle la cara a la afición. Hicimos todo lo posible. Y con esto cierro, es deporte, es talento y muchas cosas pueden pasar. No es un decreto, ni son ganas, ni es dinero tampoco. Y fíjate que voy a agregar un poquito lo de la rueda de prensa, me llamó muchísimo la atención porque habían aficionados preguntando, ¿no? Y platicamos el año pasado en una entrevista que tuvimos, platicamos en una reunión que tuvimos, pues que organizó Cimarrones, algo que me llamó mucho la atención de parte de los dos. Ustedes dos están al pendiente de lo que dicen los aficionados, de lo que pasa en la red, de lo que opina la gente, de lo que se manejan en todos los sentidos. Eso sí me llamó mucho la atención. Pero ahora yo les voy a preguntar, de la afición ya me han hablado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, de la prensa, ¿qué tienen que decirme de la prensa aquí en Sonora? ¿Cómo es? O sea, ¿qué opinan de la prensa que cubre a sus equipos, ¿no? Porque muchas veces tal vez de aquí para allá se comenta mucho, ¿no? Pero allá para acá. Nomás déjame colgarme de algo que dijo acá el señor para Claro. terminar el punto anterior. Uno que quiere crear una cultura ganadora como la que él tiene, yo sí busco ser ese análisis frío y binario porque queremos ser un club ganador. Queremos que el fútbol se afiance como un club ganador y para eso tenemos que tener ese mensaje claro y afrontarlo y no me acuerdo qué basquetbolista también dijo esto. Todas las veces que perdí, apenas me las pude lavar con la que gané. Y tú dijiste ahorita también, ya me harté de perder. Ya me harté y es algo que nosotros ahorita ya tenemos la molestia y la alegría de traer este tema al campeonato. Sin mezclar el tema que mencionaba el señor. Hay un tema de expectativas y hay un tema de objetivos. Porque hay cosas que pueden ser distintas. Lo que no se vale es que comuniques que una cosa es esta y que otra cosa es esta. Tienen que ser iguales y tienes que hacer ese análisis para poder decir qué fue lo que ocurrió. Si fue un éxito, si fue un fracaso o un matiz intermedio, ¿no? Pero yo te aplaudo de eso que hiciste, señor. La verdad que yo nunca lo había visto y tomamos nota de eso. Ahora sí, lo que comentabas de la prensa. Yo creo que el entorno general de la prensa se ha creado un ecosistema donde todavía hay algunos vacíos. Hay algunas partes de diferentes nichos, principalmente de lectores, como el nicho que ustedes atienden, que todavía está intacto, descubierto, y que si le diéramos un producto con el grado ya sea de análisis, de entretenimiento que pudiera tener, lo consumirían muchísimo más. Yo creo que sin duda las grandes coberturas no se comprometen al 100% de mi parte para dar una perspectiva informada, y las que lo hacen es un poquito, pues digamos, con una perspectiva lejana. ¿A qué lo refiero? Con una perspectiva a la antigua, como tú mencionabas, de esta rivalidad del béisbol contra el fútbol, cuando pues el aficionado que se la quiere pasar bien, me la paso bien si la pelota bota, rueda o vuela. Entonces, yo creo que el entorno de la prensa tiene buenos actores, tiene unos vacíos que se pueden atender y más que nada hay una afición que está ávida de recibir contenido de primer tipo, de primer categoría sobre sus deportes locales y acceso a los jugadores más que nada, acceso al talento, que eso es lo más interesante. A fin de cuentas, nosotros somos actores ni siquiera terciarios, yo creo que cuartiarios, porque está el jugador, el técnico, luego la afición y luego nosotros. Entonces, yo creo que lo más interesante es cómo acercamos el talento, los héroes que queremos crear a la gente.
Y eso es lo más padre, lo más interesante, cómo contamos esas historias. Nosotros vamos a tomar nota de eso también. Sí. No sé si quieres aportar algo también. Sí, bueno, igual se me hace muy, cómo lo desglosa Juan Pablo, es muy cierto. Los actores no debemos ser las directivas, los actores son los jugadores, y lo dejé muy claro yo, de lo primero que yo le quise comunicar a mi equipo de trabajo hace 4 o 5 años, es que los únicos importantes son los jugadores y el cuerpo técnico, no nosotros. No se tiene que notar el trabajo que hace en lo individual uno u otro, sino lo que hagamos todos en la directiva se tendrá que notar para nuestros jugadores y para nuestra afición y como organización hacia los dueños, como una organización que sea una organización rentable. Pero esos son los 3 actores a los que nosotros nos enfocamos. Tú mencionas un cuarto que yo lo pondría dentro de la parte de la afición, por así decirlo, porque ustedes, además de cubrirnos, son aficionados en su mayoría y le entienden. El punto intermedio, ya lo comentaste tú, es el jugador. En el caso de ellos, porque hay unos que no lo entienden. Es que dijiste prensa y yo quiero pensar que es la prensa que nos cubre y que le entiende. Sí, es cierto, hay otra que va a ver qué pasó y que va a ver qué cable está mal conectado para salir mañana a decir que había un cable mal conectado en algún lado. Entonces, yo me enfoco en lo que es prensa, que la real prensa que hace su investigación, no aquella prensa que nada más dice que sí a todo para quedar bien con uno y que le demos boletos de un pase, pero tampoco a la que está duro y dale, sin un objetivo en particular. Yo creo que Naranjeros de Hermosillo tiene excelente relación con la prensa, creo que no hemos comunicado, es una autocrítica que nosotros tenemos algunos años con algunos huecos que hemos cubierto, algunos, pero nos falta de cubrir alguna manera de comunicar mejor y a lo mejor nos enfocamos mucho nada más en la red social. Está bien la red social, pero necesitamos abrir espacios, como dices tú, a lo mejor hacemos eventos para nuestros patrocinadores, ahora hacemos eventos para nuestros aficionados, pues hagamos un evento para prensa. Abrir y una autocrítica, a lo mejor fuera cámaras, llévense lo importante, lo que alcancen a grabar, pero para que sea un diálogo más directo con la única prioridad de mejorar la prensa y mejorar la organización. El año pasado, bueno, el inicio de esta temporada yo hice un evento así, para eso mismo, con ese mismo objetivo, para que conocieran nuestros planes, porque a veces uno también te da esa ceguera de taller, o sea, yo voy y me siento con él y digo, es que traigo esto, que lo estoy trabajando, pero él no conoce el proyecto, no conoce cuál es el objetivo, cuándo va a empezar, cuál va a ser la inversión, entonces sí era algo que me funcionó, que mejoró muchísimo y que tuvimos buena convocatoria y decir, oye, esto es lo que está en el tintero, esto es lo que estamos haciendo, esto es el organigrama y demás. La verdad que fue algo muy interesante y que sí sirve y como tú dices, mejora mucho la relación, que como siempre es un tema de personas. Cuando das a entender, cuando comunicas, tienes esa misma retroalimentación. A nosotros nos sirvió muchísimo y toca un tema bien importante que como líderes nosotros, a fin de cuentas, no lideramos el cuerpo técnico ni a los jugadores, ¿eh? Ese es otro animal y ese es otro coto donde uno también tiene que respetar esa privacidad y esas reglas de la tribu que existen. A nosotros nos toca ver todo el baile y tienes que ver los temas de acá, los de acá, los de acá, e incluso a veces los contables. Y tienes ese juego de dónde pongo mis fichas, porque trabajas con un presupuesto, no es ilimitado. Ahorita que comenta el señor, oye, nos hemos bancado por el tema de redes sociales, evidentemente uno hace lo mismo, porque ¿qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te va a dar mayor impacto? Y siempre te tienes que colgar por porque tienes que hacer avanzar otros proyectos, además de la operación del día a día, que eso pues también abrir los estadios tiene su magia. Sí. Oigan, en el tema deportivo en específico, ¿no? Por ejemplo, cuando se da el caso, no estoy poniendo sobre la mesa que suceda ahora, ¿no? Pero cuando se da el caso de elegir, por ejemplo, a un manager, a un director técnico, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, esa elección tiene que ver con la filosofía de trabajo de cada una de las organizaciones? ¿Qué tanto tiene que ver con su forma con la visión? No quiero decir individualmente de usted, ¿no? Porque obviamente no somos los que toman la decisión al final, ¿no? Hay un gente que los está rodeando y los, deben asesorar en el tema, ¿no? Pero esa filosofía de trabajo de esos dos clubes, ¿qué tanto tiene que ver en la toma de decisiones para elegir a un manager o a un director técnico, ¿no? Depende, te digo, hay cosas que son innegociables, como el tema de ética, de honestidad, de valores. Eso evidentemente, y creo que acá con el señor es un tema innegociable y se conocen de ciertos actores que de inicio tú los descartas por eso, que están en la industria, y luego ya te tienes que ver dónde vas a aceptar esas diferencias, si es en la forma de trabajo, si es en el tema disciplinario,
si es en el tema de comunicación, de decisiones, de cómo afronta un partido. Es lo que te decía, ¿dónde vas a determinar tú tus zonas de riesgo? Y entender cuál va a ser la metodología que te tienen que presentar, porque también te tienen que presentar una metodología. En la parte de nosotros, por ejemplo, si ustedes observarán, y tú que eres bastante conocedor, tenemos un estilo de juego muy definido, que lo hemos definido como un juego que pasa por el piso. Cimarrones rara vez lo vas a ver transitando balones en el aire. Lo usamos como una variante B, una variante C, 2 o 3, como lo quieran ver. Pero nuestro modelo de juego los últimos 5 años siempre es un tránsito por el piso veloz, caracterizado por cierto tipo de jugadores en el medio campo. Entonces, de esa forma que nosotros elegimos el plantel, ya estamos precondicionando de alguna forma al director técnico. Ahora, lo que le dejamos a elección de él es cómo van a ser tus variantes, cómo vamos a manejar el grupo, cuál va a ser la personalidad que quieres que este plantel tenga, porque ellos, o sea, ese tema sí es maleable. O si tienes un técnico, en mi caso, que es ese técnico que te lleva un pasito más arriba, que no genera grandes cambios estructurales, desarrollo de jugador, pero que te asegura 27 puntos. Entonces, esas cosas son las que tienes que poner en la balanza, que está apalancado de la experiencia que tiene la persona que estás contratando, su equipo de trabajo y evidentemente qué es lo que percibe de tu plantel, porque esa es su herramienta, si así lo queremos ver, pero son personas, que ese es el factor más importante de lo deportivo y el aprendizaje más grande que yo tengo de mi deporte. Yo ya no puedo ver un partido de fútbol o cualquier deporte sin ver las relaciones interpersonales. Te lo juro que es lo más importante. El otro día estaba viendo los playoffs de la NBA y ves el lenguaje corporal de los jugadores y tú inmediatamente sabes si al coach ya lo trae harto, si el coach está haciendo una jugada que saben que no va a tener éxito, que ya la leyeron. Muchísimo del juego se interpreta por el lenguaje corporal y las gesticulaciones de los jugadores. Porque es un tema humano, a fin de cuentas no son máquinas y ahí, por ahí empieza. De mi parte yo creo que es determinar dónde vas a aceptar esas bifurcaciones para que la persona trabaje, porque a fin de cuentas tiene que trabajar. La vas a medir por ese objetivo. En el caso de Naranjeros. El origen de tu pregunta es interesantísimo porque nosotros que venimos de una ratificación a un manager que tuvo una exitosísima campaña y que faltó una de las variables, puede ser por responsabilidad de él, puede ser por la razón que sea, es más fácil construir sobre un avance tan amplio como lo tuvo en este caso Juan Gabriel Castro, que va a ser su tercera temporada, a lo mejor su segunda desde el inicio, pero venimos arrastrando un crecimiento. Cuando un manager te aporta un crecimiento, cuando un manager comulga los valores, lo que es inamovible de la organización, y no solo el manager, cuando vemos jugadores, analizamos que tenga un sello que pueda ser naranjero. Así lo mencionamos, este jugador puede ser naranjero, este jugador puede ser insignia naranjero, representa nuestra organización. Y habrá otros casos donde a lo mejor no representa, o te diste cuenta después, o de inicio dices, prefiero aguantarme ahorita, no quiero traer un jugador que me vaya a representar algo que va distinto a los valores que representamos. Nosotros, la continuidad es importante, pero cuando hay un crecimiento en la organización y cuando dices tú, es más fácil que lo que me faltó le dé el golpe en la mesa y se construya y se platique y se dialogue con un manager y con su equipo de trabajo, a traer un nuevo manager a que cambie. Y sí, muchas veces cambias de manager, ganas 2, 3 juegos por inercia y luego a regresarte, porque el entendimiento con la directiva, el entendimiento, lo que mencionaba, con un coach de banca, el entendimiento con su coach de primera, coach de tercera. Ahorita estamos, si bien no analizando un cambio de manager, sí traemos un tema importantísimo, que es un coach de primera base que le dio una cara distinta a nuestro equipo y que nos pide la organización de Tomateros de Culiacán hablar con él para llevárselo de manager. Es un crecimiento personal, hablamos nosotros con él, se le dio la oportunidad, por supuesto, a Alfredo Amézaga, y nos da muchísimo gusto. A mí en lo personal que tengo muy buena, o considero que tengo una muy buena relación con Alfredo Amézaga, que le vaya muy bien y como se lo dije a él, te deseo todo el éxito del mundo hasta que te topes con Naranjeros. Así es. Claro. Estamos en análisis de cómo el equipo no decaiga su forma de jugar en este parque de pelota, corriendo las bases correctamente, porque nos deja un hueco, Alfredo Mesa, no solamente como coach de primera, sino lo que aportaba a la forma en la que Naranjeros venía jugando. ¿Quién lo va a suplir? ¿Cómo se va a suplir? Bueno, pues hay que
me gusta mucho la palabra que usa Juan Pablo de la medición de riesgos, porque es jalas por aquí, jalas por allá, lo que más balanceado te deje. En ese punto nos encontramos ahorita. Si bien no es con un manager, sí es con una pieza importante que tuvo que salir para mejorar una oportunidad de trabajo. Y ese es otro aspecto, por ejemplo, que el aficionado a veces, el rol del director técnico, en este caso el general manager, es ser el pararrayos, ¿eh? Es el exhibido, el que muestra, el que sale a conferencia de prensa y el que tiene que responder o a veces entregar la cabeza. Las estructuras secundarias de esos managers a veces son casi igual de importantes o más relevantes para la relación con el jugador que el mismo general manager. La verdad que un aficionado necesita informarse de eso y es poquito de lo que él mencionaba del nicho. Por ejemplo, ex entrenadores míos terminaron siendo grandes auxiliares. Juan Carlos Chávez ahorita con Sosa, Mario García siendo campeón, mismo de Maradona. La verdad que hay muchísimo que aprender y ver de los roles y las funciones que tienen los auxiliares o los specific coaches. Oiga, quizás hacerles una última pregunta como tal cual como pregunta, ¿no? Y pues concretamente, ¿no? Ustedes están dentro de unos circuitos profesionales que a nivel nacional tienen gran importancia, ¿no? Liga Mexicana del Pacífico, Expansión MX, ¿no? Si ustedes fueran presidentes, las cabezas de esas ligas, ¿qué hay que mejorar? En forma concreta, ¿qué creen que se tiene que mejorar para que sea una mejor liga? Pues el jueves tenemos reunión de liga, no sé si quieres que me lleve alguna idea de información. Digo, es un tema muy complejo porque estás hablando por alguien o en este caso por nuestro presidente Carlos Manrique, que no me correspondería hablar ni quisiera, por supuesto, faltar al respeto. Voy a permitirme cambiar la pregunta para no salir así. ¿Qué podemos mejorar de nuestras ligas? Bien. ¿Qué haría siendo presidente? No me correspondería y no quisiera abordar en ese tema, pero creo que el tema no es comunicación, de la transmisión, el tema de cómo le decimos a México, al sur de Arizona, a otros países, cómo se juega este béisbol y qué tipo de liga somos. Ahorita comenzabas el tema de prensa, me regreso un poquito, porque hay prensa que todavía sigue conflictuando a las dos ligas de béisbol, que si la una, que si la otra. Oye, el material es el mismo, los coaches son los mismos, en su gran mayoría, el pelotero es el mismo, y es injusto que un pelotero tenga que decidir, me gusta más mi equipo de verano que me gusta más mi equipo. No es cierto, somos complementarios. Creo que las dos ligas son perfectamente complementarias. Si algo estuviera en nosotros apoyar, fuera una mejor relación con la Liga Mexicana de Béisbol, porque pueden surgir muchísimas cosas muy positivas para el béisbol, para el pelotero y para las organizaciones que conformamos las dos ligas. Por ahí me fuera yo en un tema de comunicación y de transmitir un mensaje deportivo de unidad, aprovechando la sinergia que se dio con el Clásico Mundial, que todo el mundo volteó a ver béisbol, que todo el mundo, el que no le gustaba, le gustó. Yo siempre tengo una frase cuando alguien me dice, es que no lo entiendo o no me gusta mucho el béisbol. No sabes, perdón. No se ilusionó. No, claro. Como nunca. Claro. Y le digo yo, todavía no sabes que te gusta el béisbol. Por ahí me voy un poquito, porque una vez que te metes a este tema y empiezas a ver el ajedrez que es el béisbol, empiezas a ver que las son las jugadas, te apasionas y difícilmente te sales. Hay mucho crecimiento que hacer como liga, junto con la Liga Mexicana de Béisbol, junto con los gobiernos nacional, estatal y municipal, para llegarle a más gente. Ese creo que es una responsabilidad, al menos compartida por la Liga Mexicana del Pacífico hacia México, y me voy hacia Estados Unidos y probablemente hacia Sudamérica. Súper rapidito. Yo no disfrutaba tanto el béisbol porque es un deporte anacronista, pues las reglas son de casi 1800 y pico, cabrón. Y hasta que me senté con mi papá, me dijo, vamos a disfrutar el béisbol. Y me enseñó la dinámica de los duelos individuales, especialmente del pitcher, el bate, que es el estelar, ¿no? Y los aliados que tiene. Ya cuando me lo explicaron, se me hizo adictivo. Adictivo porque es un juego de póker. Y ya que lo entiendes a ese nivel, la verdad que se me hace bien interesante porque es un juego psicológico, pues. Es un juego psicológico y te haga un cambio para destantearte como si fuera una finta en el boxeo. Y la verdad que una vez, como tú bien dices, no sabes todavía que te gusta. Y me pasa con mi familia. A veces ven el béisbol y dicen, cámbiale, güey, pon otro deporte. Vamos a ver el básquet, Rafa. Y le digo, no, entiende
¿por qué tiró esta bola el pitcher? ¿Por qué volteó para acá? ¿Qué está recibiendo de información? Es un juego de información tremendo y una vez que lo entiendes, se hace adictivo y te lo digo, el que viene del fútbol y también del básquetbol, una vez que lo entiendes, la verdad que es bien, bien interesante. Pero perdón, José Luis. Sí. Comentabas. ¿Qué cambios se tienen que hacer en la liga? Bueno, Algo así en concreto, digamos, esto lo... yo creo que hay diferentes aspectos. Yo creo que como industria el fútbol, ahorita específicamente el fútbol mexicano, bueno, como industria fútbol mundial, necesita estar más abierto a los cambios y eso parte de la forma en la que se aceptan las reglas. No me cabe en la cabeza cómo podemos tener algo como el básquetbol con un tema tan fluido de la entrada y la salida del talento, porque la gente se cansa y a veces se lesiona, y nosotros nos condicionamos en unas reglas muy anticuadas y que las toman 3 federaciones, el IFAB, no sé si sepas cómo es el tema de las reglas del fútbol, básicamente la federación inglesa, la escocesa y la de Irlanda del Norte toman las reglas, las deciden y la FIFA las tiene que aceptar. Uh-huh. Y pues es el deporte global, ¿cómo es que? Porque nació allá, nadie pone esas reglas y yo creo que de inicio eso tiene que cambiar a nivel industria. A nivel de la Federación Mexicana de Fútbol, yo creo que hay un tema que las acciones que hemos tomado, porque me pongo parte de eso, porque me tocó decir en algunas, de los últimos 5 o 6 años, pues nos estamos viendo las consecuencias que el aficionado no está tan contento. Priorizaron ciertos aspectos en el tema del negocio, específicamente cuestiones de selección nacional, ciertos aspectos incluso de la forma en la que se ganan ciertos ascensos, que ahorita terminan quitándole la ilusión a muchísimos aficionados de muchísimas ciudades. Ahorita acaba de ganar el Tampico Madero, el torneo de la Liga Premier, y pues ellos ahorita nadie les puede decir si van a subir a mi división o no. Entonces hay un tema de una anomalidad que no ocurre en ninguna otra parte del mundo más que aquí. Y yo creo que eso el aficionado que está tan informado en temas de fútbol, de lo que ocurre en todo el mundo, cuando dice, ¿y porque aquí es diferente? Y ya hablando de mi liga, pues sin duda lo más fácil sería el ascenso y el descenso, claro. El tema de la televisión, los días de competencia, para muchísima gente que esté viendo, sepan que yo no decido qué día juego ni a qué horas, lo deciden las televisoras. Hay muchísimos aspectos que nos harían la vida más fácil, pero también necesito que recordemos, esta conversación la estamos teniendo después de pasar una pandemia que a muchísima gente, híjole, le culminó la vida, a muchísima gente le culminó el trabajo, y encontramos la forma de cómo estas instituciones siguieran compitiendo sin que declinara y bajara el nivel del producto y el espectáculo, y la verdad que sí la pasamos muy, muy difícil por algunos momentos y seguimos en ese proceso de recuperación. Pero aún así yo creo que la liga tiene que facilitarle al aficionado enamorarse. Perfecto. Hoy nos va a hacer una última pregunta, así como que hablando como si fuéramos cinéfilos. ¿Qué película de deportes recomiendan ver? ¿Alguna en particular? Yo tengo 2. A ver. Película de deportes. A ver, si ya tienes las 2, déjame seguirle pensando para no enfocarme nada más en béisbol. Es que me gusta mucho. Ahorita, adelante y ahorita hablamos de eso. Yo me acuerdo, no, 3. Hace poquito vi la de Rudy Cursi otra vez y me acordé cómo me dio risa. La de Rudy Cursi. Esta ciudad es un monstruo. La verdad que me dio mucha risa la parte. No, pero esa de risa. La verdad que yo me enamoré otra vez del fútbol porque he tenido etapas de desenamoramiento y una fue cuando me eliminó el Tepatitlán. Tengo esa relación de que me lastima y digo, ay, ya no te quiero ver un rato y bueno. La de Mean Machine, que sale este amigo, el Jason Statham. No, esa es la americana, de fútbol americano. Esta es la versión inglesa, que es básicamente la misma premisa. Y para mí la de Rocky 2. Cuando se cumple el sueño, de hecho, yo ya la tenía guardada. Cuando sea campeón, esa canción voy a poner, porque ya se cumplió el sueño. Muy pronto. Híjole, tiene que sonar en mayo ya. Seguro. Muy bien, obviamente enfocado, o saliendo un poquito de béisbol, pero sí veo muchas, las más posibles, el campo de los, hay muchas de béisbol, el campo de los sueños, obviamente Moneyball, pues para entender un poquito que la vi antes de estar en Naranjeros y obviamente la vi con otra perspectiva. Sí, no. Después acabo de ver una que me gustó mucho porque es un área que yo no me meto tanto, pero sí soy
coordinador de toda esa información, que sale Clint Eastwood, que es papá bueno, tiene una hija, que se mete al tema del escauteo. Clint Eastwood es un scout de béisbol de la vieja guardia y compite contra los números. Y se llama Trouble with the Curve, el problema con la curva. Está buenísima porque te enfoca y te mete a un tema que se está viviendo actual y que me toca verlo además. Pero definitivamente, si es de deportes, me tengo que quedar con Rudy, de fútbol americano. Y además es una historia verídica, me puse hasta chinita que te lo comenté. En los 70s, jugador amateur de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame. Para mí ver esa película una y otra vez de lo que se puede lograr con actitud, con tenacidad, aún sin talento, es para mí una película muy inspiradora. Y toca un tema central. Te digo, las tres películas que contamos tienen un tema que une y que es el tema más importante del deporte y que yo no dejo que mi gente se le olvida. En el deporte es el único lugar muchas veces que esta vida, que a veces es muy dura para mucha gente, aquí se le puede cumplir el sueño. Es el único lugar donde ser sentimental, emocional, y puede haber recompensa a la lealtad. Y nosotros como organización intentamos hacer eso. Yo creo que la industria del deporte tiene esa responsabilidad de contar esas historias, de crearlas y exaltarlas, porque a veces no te va a salir. A veces no se va a poder cumplir que esa persona que lleva 20 años buscando un título se le cumpla. Pero cuando se cumple, qué bonita es esa historia. Qué importante resaltarla, que hay una recompensa a la dedicación, pero se tienen que unir muchas piezas. Pero solo porque sea algo que no sale todos los días, no vamos a seguir trabajando a buscarla. Pero ese es el verdadero rol del deporte, es promulgar buenos valores, entretener, pero es más que nada, yo lo veo, nosotros trabajamos en esa pequeña burbuja donde no te van a medir por tu cuota de ventas, no te van a medir por este aspecto. O sea, nosotros contamos historias y esas historias tienen que ser conmovedoras, inspiradoras, o que nos unan, o en algunos casos, si te conviene y se permite, separarnos, pero sin llegar a los golpes. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta convocatoria, esta invitación. Encantado. De verdad creo que se han puesto sobre la mesa muchos temas que igual la gente no se da cuenta, ¿no? Y en verdad muchísimas gracias. Esperemos que podamos volver a tener una dinámica similar próximamente y que ahora sí nos pueda acompañar Con todo gusto. Miguel Ángel Figueroa, el presidente de Rayos, que bueno, pues no puedo estar acompañado. Ya que quede campeón, nos vuelves a invitar Sí, para ver claro su que perspectiva y ponernos de ejemplo para lo que Así sigue. es. Pablo de la Peña, director general de Naranjal, muchísimas gracias. José Luis, muchas Juan gracias. Pablo Rojo, presidente de Cimarrón de Sonora, muchísimas gracias. Yo, José Luis Ibaja, les agradecemos que nos hayan acompañado. Agradecer también, por supuesto, al Mentidero que nos abrió las puertas de sus instalaciones para llevarles a ustedes este Butaca 2014 inédito, porque hemos contado con las cabezas de dos de los equipos profesionales de Hermosillo. Y pues, agradecer también la producción, Ramsés Baduki, Karim Villeda, José Luis Ibaja. Los espero la próxima Butaca 2014 de Gran Norte.